Pues a continuación también José Luis Casado, del Hospital Ramón y Cajal, nos va a hablar de las dosis sucesivas de vacuna contra el SARS-CoV-2, cómo mejoran y prolongan la inmunidad humoral y celular contra las variantes de preocupación en personas que viven con VIH. Os aseguro que no he sobornado a nadie, que esto ha sido casualidad. Lo siento, tener que aguantarme un rato más. Vale, y la idea es que os presente los datos de nuestra cohorte de pacientes VIH que reciben vacunas sucesivas frente a COVID-19, SARS-CoV-2. Ya ayer Alex Vallejo, con el que trabajo en el laboratorio, presentó estos datos en el auditorio Arao. No sé si pudisteis estar, ahora vamos a darle otra visión diferente y os voy a contar un poquito en qué situación se encuentra ahora mismo esta cohorte y qué situación está el estudio. Es verdad que hace unos meses publicamos ya los datos después de 2 dosis de vacunas en esta cohorte, estos pacientes, como podéis observar ahí, y lo que vimos es que después de 2 dosis de vacuna frente al COVID, lo que había era una peor respuesta tanto a nivel cualitativo como cuantitativo celular de células T frente a las variantes de interés, sobre todo a las Omicron, que era significativo con respecto a las otras, y que este cambio, esta menor respuesta, se asociaba a un menor incremento de CD4 desde el NADIRA, de menor reconstitución inmunológica. De forma importante, ese menor incremento inmunológico más la pérdida de inmunidad durante el periodo de seguimiento de los pacientes desde la segunda vacuna hasta el análisis se asociaba con la aparición de infecciones intercurrentes que, como podéis observar ahí, se asocian solamente con eso, con tiempo y descenso inmunitario tanto humoral como celular. Afortunadamente, la mayoría eran leves y solo una de estas 27 pacientes que veis sintomáticas tuvo que ingresar, una paciente con virus C muy inmunodeprimida. Los demás no tuvieron problemas clínicos, salvo el episodio que lo pudieron pasar de forma ambulatoria. Entonces, lo que queríamos era, lo que hicimos ha sido seguir a estos pacientes, les propusimos que se fueran vacunando y le fuéramos haciendo análisis para poder ver exactamente en esta cohorte cómo iban respondiendo a las vacunas y qué infecciones intercurrentes se iban produciendo. Ya os comentaba ayer Alex, pues esto, ¿no? Intentamos distinguir entre la inmunidad natural que había producido el COVID para saber si había pasado, sobre todo qué había pasado con las vacunas, esos refuerzos, y qué había pasado en los pacientes que habían tenido el COVID, ¿no? Cogimos algunos datos para comparar de otra cohorte paralela que teníamos de sanitarios desde el momento de la pandemia, pues un poco para tener datos, aunque eso solo teníamos los datos hasta después de la segunda dosis. Aquí tenéis un poco el resumen, arriba veis las infecciones que había en ese momento en Madrid cuando estábamos haciendo el estudio, primero Delta y luego la Omicron, que empezó en noviembre del 21, como lo podéis observar, y como podéis observar en la gráfica, pues después de las 2 dosis conseguíamos tener a 151 de los 163 iniciales, pero el problema que tuvimos es que los pacientes rechazaron, muchos de ellos, seguir vacunándose, ayudados por la publicidad que hay sobre el efecto maligno de las vacunas, ¿no? Y fijaros que esto por una cuestión de tiempo, que solo 15 llegaron a la 4ª dosis de refuerzo, a la segunda de refuerzo, en ese momento, porque la mayoría ya no querían o rechazaban ponerse más dosis. Eso sí, sí teníamos a la mayoría de los pacientes en análisis, porque sí deseaban o seguían participando, y fijaros abajo cómo veis las extracciones y el número que teníamos en cada momento. Hay una cosa que hay que resaltar, que es que entre la 3ª dosis y los análisis cuando les conseguimos hacer había pasado casi 9 meses, lo cual sin duda podía contribuir a menor respuesta inmunitaria, pero a los que vacunamos, a los que pudimos hacer análisis después de la 4ª, de la segundo refuerzo, sí fue a las 4 semanas, con lo cual era muy reciente. Los métodos, pues ya os digo, era un estudio prospectivo, lo seguíamos y lo que analizamos sobre todo era inmunidad celular, aparte de los datos demográficos, inmunidad celular tanto de células T, CD4 y CD8 productoras de interferón por citometría de flujo y linfocitos B memoria y sus distintos isotipos, como podéis observar ahí, aparte de hacer, por supuesto, toda la inmunidad humoral de anticuerpos IgG frente a la nucleocápside para descartar infecciones y anti-spike para descartar, ver un poco la respuesta a las distintas vacunas, a las distintas variantes, ¿no?
Aquí están los datos que ayer presentaba ayer, los datos de los 151 que habían pasado la segunda dosis y teníamos los datos. No eran pacientes muy inmunodeprimidos. Uno de los problemas que tuvimos es que el nadir CD4 no era muy malo, que veis en la última línea, 300, alrededor de 300, 280, pero sobre todo es que fijaros que en ese momento, el momento de que estaban incluidos en el estudio, solo nos quedaban 6 pacientes por debajo de 200 CD4, es decir, en ese momento su inmunidad se había reconstituido en la mayoría de los casos. Y en parte probablemente también contribuía a que los pacientes rechazaban, muchos de ellos, seguir con la vacunación. Os muestro también datos de ayer, pues teníamos respuesta que después de 2 dosis de vacuna teníamos respuesta inmunológica, sobre todo en los que se habían conseguido tener inmunidad vacunal y sobre todo los que habían tenido infección previa, y siempre había, tanto en población no VIH, tanto de IgG Spike como linfocitos en memoria, había mejor respuesta en la población no VIH, lo cual era lógico y esperable. Lo que sí encontramos es que había una correlación estrecha entre la respuesta de células T después de dosis sucesivas. Aquí veis los CD8, por poner un ejemplo, tanto a la variante ancestral como después de la segunda como después de la tercera dosis, y siempre, naturalmente, había diferencias, pero era una correlación bastante estrecha. Si lo miramos en el momento justo que recibían la dosis frente a las distintas variantes, pues fijaros cómo la correlación entre Delta y Omicron, los pocos pacientes que podéis observar era después de la cuarta vacuna, y fijaros cómo la correlación era casi idéntica, ¿no? Con lo cual sí parecía que había una respuesta similar después de las vacunas a las distintas variantes. Pero cuando lo miramos desde el punto de vista cualitativo, fijaros, aquí tenéis tanto la respuesta a las distintas variantes, a central, delta y Omicron, después de la segunda azul, tercera naranja y cuarta en verde, y fijaros cómo indudablemente la tercera y la cuarta mejoraba la respuesta cualitativa frente a las distintas variantes después de las vacunas. Ya os digo que aquí hay que tener en cuenta que después de la tercera teníamos un periodo mucho más largo que después de la cuarta, pero sí había una respuesta muy buena después de las vacunas, lo cual nos venía a sugerir que el proceso de refuerzos podía mejorar su tasa de respuesta, pero es que de forma cuantitativa podéis observar tanto en CD4 como CD8 en la segunda, tercera y cuarta frente a la cepa ancestral frente a Delta y Omicron a la derecha. Fijaros cómo cada vacuna producía una mejoría de forma importante después en todos los pacientes, con lo cual esto nos reforzaba el hecho de que estos pacientes podían estar mejor protegidos en esta situación. También sabíamos después de la segunda que había una correlación entre la célula B memoria y IgG anti-spike, como podéis esperar. Siempre ha habido una respuesta, una correlación muy importante, e intentamos saber si también había habido un cambio o no en las células B memorias durante el seguimiento. Y lo que vimos es que después de segunda, tercera y cuarta, como podéis observar, había un aumento significativo de células específicas anti-spike de células B memoria, y que estaban sobre todo dentro de los isotipos de IgG. Había la respuesta siempre a IgM en ausencia de infección y sobre todo a IgA por el supuesto, la posibilidad de evitar reinfecciones. Fijaros que la respuesta fue bastante escasa después de cada vacuna. Ya presentaba ayer Alejandro que después de la tercera dosis no encontramos ya la importancia de la inmunidad en la tasa de respuesta celular. Sí, en linfocitos B memoria, que veis arriba a la derecha, pero no lo veíamos en linfocitos CD4, CD8 frente a las distintas variantes, que era siempre menor y parecía tener menos importancia en esos momentos de pacientes que tenían, como os he comentado, ya mucha reconstitución en su cifra de CD4, con lo cual las vacunas igualaban la respuesta en células T en nuestros pacientes. Tuvimos pocas infecciones durante el seguimiento, después de la tercera, después de la cuarta solo tuvimos una, o sea, después de la tercera son los pocos que tuvimos. Fijaros que si cogemos toda la cohorte, el 50% se han infectado desde empezar a recibir las vacunas, el 51% se han infectado entre la segunda y la tercera y casi el 40% se han infectado después de la tercera. La mayoría, por no decir todos, fueron leves, no hubo ingresos después de la tercera, y de nuevo las infecciones se observaban con tiempo desde la última vacuna y
el descenso progresivo de inmunidad, sobre todo humoral, pero también de células T, que se observaba en estos pacientes. Y con esto nos preguntábamos, bueno, si han pasado la infección, no hará falta revacunarlos, porque en el fondo esto va a ser como una vacuna. Entonces, no teníamos muchos pacientes, pero fijaros cómo después de, entre la segunda y la tercera, las infecciones que se habían producido y la vacuna, y fijaros cómo naturalmente haber pasado la infección y recibir la vacuna era mejor que incluso solo la vacuna, aunque no había diferencias significativas, probablemente porque teníamos pocas infecciones y, por supuesto, ya menos todavía entre la cuarta, pero que lo que habían tenido antes infección y la cuarta, pues fijaros cómo tenían un poquito mejor de respuesta, aunque no significativa, y pocos pacientes para poder extraer conclusiones. En conclusiones, la vacunación sucesiva en nuestros pacientes ha mejorado la inmunidad. Es verdad que después de 2 dosis no llegaban a tener una inmunidad celular adecuada, que ha mejorado incluso frente a las variantes de interés Delta y Ómicron, aunque siempre ha sido peor cualitativa y cuantitativa frente a Ómicron. Sin duda hay mejorías de respuesta celular de células memoria B, eso sí, con muy mala respuesta de IgM y IgA de isotipos. Hay casos, sí va a haber y va a seguir habiendo casos de COVID-19 durante el seguimiento, probablemente en relación con el tiempo desde la última vacuna y el descenso de la inmunidad. Y estas infecciones, aunque pueden mejorar esa respuesta, no sabemos cuánto puede ser sustituir a una dosis sucesivas a un programa de vacunación sucesivo. Y con esto, de nuevo, dar las gracias a mi servicio y a los que hemos trabajado sobre todo en estos temas, médicos, enfermeros y técnicos de laboratorio. Y muchísimas gracias. Yo, si no sale nadie, te hago una pregunta. Es por, a ver tu opinión personal. Primero, de preguntarte de los 14 pacientes VIH positivos que recibieron la cuarta dosis, si sabes si alguno ha recibido la quinta y si crees que tanto en población positiva como VIH negativa habrá estas mejoras de respuesta T y B, en respuesta a la quinta dosis, o en cambio, al ser una vacuna de mensajero solamente frente al spike, puede haber una sobreestimulación del sistema inmune que induzca a producción de IgG4 y que pueda producir efectos autoinmunes, como han visto otros ensayos, tras la quinta dosis de vacunación contra el COVID. En principio no esperamos que haya ningún proceso autoinmune con la vacunación sucesiva. Yo creo que durante mucho tiempo hemos estado discutiendo la posibilidad, acordaros de la posibilidad de primero de agotamiento del sistema inmunológico con dosis repetidas, que durante mucho tiempo estuvo circulando la posible teoría de ese agotamiento y posible casos de infección debido a vacunas sucesivas, que luego no hemos comprobado, y tampoco parece que haya esa respuesta inmunológica exagerada después de la tercera, cuarta, quinta. Lo que vemos es que conforme pasan las vacunas va disminuyendo tu inmunidad humoral y celular. Parece que eso puede ser suficiente como para no tener episodios graves y, como veis, no ninguno más después de la segunda. Solo hemos tenido un ingreso de toda la cohorte, es decir, los pacientes se han protegido después de la segunda, pero probablemente no evitamos tener casos de COVID-19 no graves, pero sí casos. ¿Y pensáis, por ejemplo, repetir estos ensayos frente al spike de la nueva cepa de Omicron que ahora está circulando, que no es exactamente la misma que la que probaste? La cuarta dosis ya era la vacuna combinada que llevaba Omicron y llevaba la ancestral. Y en principio lo que hemos visto es que la respuesta ha sido similar, no ha habido muchas diferencias, ¿no? Probablemente la quinta, la duda sería cuánto va a proteger de más, que no lo sabemos. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, muchas gracias por tercera vez, Pepe.